¿Qué tal, amables oyentes? Muy buenos días. Bienvenidos a Plataforma al Aire, el informativo de Radio La Dura. Este día vamos a conversar con la asambleísta Ana Belén Marín, quien es integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. Partiremos del tema de que el Ejecutivo planteó desde bajas de salarios, pasando a contribuciones, el congelamiento de tarifas y reformas laborales. Esto dentro de la ley humanitaria para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID. Asambleísta, muy buenos días. Quisiéramos conocer cómo está la situación al interior de la comisión de la que usted es parte. ¿Qué tal, Daisy? También muy buenos días. Buenos días, estimada Patricia y querida Daisy. Bueno, yo en la comisión en la que estoy, yo no doy tratamiento a la ley humanitaria. Esa se encuentra en la Comisión de Desarrollo Económico. Sin embargo, obviamente por ser asambleísta, estoy al tanto de lo que está sucediendo, además que soy una de las proponentes de la ley, porque adicional a lo que el Ejecutivo ha enviado, varios asambleístas hemos presentado nuestras propias propuestas. En esa línea, de hecho, el día de ayer tuve la comparecencia a la Comisión de Desarrollo Económico, en donde di a conocer cuál es mi propuesta, que va encaminada a fortalecer el incentivo al sector productivo, a dejar de lado el despido a los sectores, no solamente el sector público, sino también el sector privado, y también dar varias iniciativas del sector educativo en vista de que el sector de la sierra y la Amazonía culminarán nuestros niños de manera virtual. Entonces, tiene varias aristas la propuesta que he presentado, pero que también se encamina a fortalecer la ley humanitaria que envió el gobierno. En la comisión en la que yo estoy participando es la Comisión de Régimen Económico, en la cual más bien tratamos temas macrofiscales, el cual nos permite tener una visión mucho más amplia, diversa del tema económico, financiero y qué reformas necesitamos hacer al Código Monetario, perdón, al Código de Planificación y Finanzas, que es en lo que se ha enfocado esta ley económica urgente y que evidentemente hay varias propuestas, varias iniciativas, pero que nosotros estamos encaminados a poder seguir construyendo, seguir escuchando, pero ya hasta el día de hoy nosotros entregaremos inclusive también ya nuestras observaciones al articulado y que a partir de hoy en la tarde empezamos la discusión de artículo por artículo. Es importante este tipo de proyectos que están enviando cada uno de los asambleístas. Hay muchos asambleístas de diferentes bancadas que han presentado sus proyectos. Creo que todos están enfocados a realizar un beneficio directamente al empleado, al educador y a los servicios que dan cada uno de las personas en el país. Dentro de sus propuestas, ¿cómo han sido tomadas dentro de la comisión que el día de ayer usted estuvo? Bueno, de primera mano puedo decirles que la propuesta que yo he presentado tiene mucha acogida. Además que también hemos preparado una propuesta como bancada y en mi bancada han tomado gran parte, por no decir el 100%, pero gran parte han tomado de la propuesta que yo he planteado. Porque lo que busco básicamente es atender de distintas maneras a los diversos sectores que tiene este país. A más de 6 millones de ecuatorianos que se encuentran en la parte de informalidad en el trabajo, también al sector empresarial, a la pequeña empresa, a la economía popular y solidaria, al sector del turismo, al sector productivo. Mi propuesta de ley tiene 15 artículos y eso va más bien a fortalecer esta ley humanitaria, como insisto, pero también está con una línea muy clara de que se requiere líneas de crédito, de que se requiere optimización de los recursos públicos, que se requiere transparencia en la contratación pública y que todo esto va de la mano con ingresos económicos. Si tú tienes ingresos al país, no me refiero al presupuesto general del Estado, me refiero a que necesariamente para nosotros poder salir de esta crisis necesitamos ingresos de divisas del extranjero. ¿Esto por qué razón? Porque el Ecuador no puede sostenerse económicamente, no solamente por la crisis del COVID, sino también por el desplome que se ha evidenciado del petróleo. El petróleo, al ser nuestra principal divisa, ha tenido un decaimiento inclusive en negativo y que eso acarrea un impacto extremadamente fuerte en la economía de nuestro país. Asambleísta, justamente sobre el requerimiento de créditos que usted señala es uno de los puntos que está impulsando dentro de su propuesta. ¿A qué se refiere en este tema? ¿Cómo se podrían mejorar
de alguna manera los créditos, porque como usted ha indicado, estamos con una crisis económica bastante complicada para todos los ecuatorianos, además de tomar en cuenta que el Ejecutivo ha mantenido constantes deudas y sigue endeudándose no solamente por la emergencia sanitaria, sino también por deudas que tenía pendientes anteriormente, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Mire, yo considero que aquí hay dos cosas importantes que aclarar. Ningún gobierno ha dejado de endeudarse, ¿sí? Todos los gobiernos tienen deudas, más, menos, depende de la política financiera y económica que yo así amerite. Pero en este momento inclusive ha sobrepasado el artículo constitucional que dice que no puede sobrepasarse el 40% del PIB, la deuda pública. Sin embargo, eso ya sobrepasó. Hay un tema que hay que diferenciarlo. Es que esa deuda tiene que ser más bien encaminada. ¿De qué manera? ¿Con qué tasas? ¿A qué tiempo? ¿Cuáles son las condiciones? Eso es lo que quieren marcando, porque no podemos poner empeñando, como ya lamentablemente sucedió, el petróleo y que inclusive en estos momentos yo he pedido formalmente el día de ayer en la comparecencia del ministro de Recursos Naturales, le he dicho, necesitamos hacer la renegociación de los contratos petroleros. Eso puede sonar como repetitivo, pero lamentablemente es lo que vive el país. En el momento que se desplomó el precio del petróleo y en este momento que está en un ligero crecimiento, lo que sucede es que el país lo que está haciendo con los contratos petroleros es que inclusive tiene que pagar una multa, no solamente por la calidad del petróleo, sino un valor adicional, porque en el contrato se firmó que el precio del barril cuesta 25, 26 dólares, cuando en el mercado no está ni a 11. Entonces tú tienes que hacer esa diferencia y tienes que darle, el país tiene que pagarle al contratista. Entonces son temas en los cuales son espeluznantes y que realmente en el momento de hacer justamente la adquisición de deuda tiene que velar que todos esos se cuide todos estos ámbitos y que ahora que se ha gestionado, según la versión del ministro de Finanzas en la última reunión en la sesión del Pleno, mencionó que está gestionando 3.300 millones de dólares en distintos sectores multilaterales, bilaterales y también de bonos. Es decir, podría llegar al país 3.300 millones y que adicionalmente 580 millones específicamente de la CAF para poder invertir en esta emergencia del COVID. Es decir, existe esta dinámica a nivel internacional que no es sencillo, que no es fácil de llamar y decir necesita tantos millones, sino que lo que necesitan los proveedores de crédito es ver la estabilidad de un país y que nosotros podamos entregar la confianza necesaria para que todos esos créditos puedan venir encaminados para el Ecuador y que nosotros aquí en el país hagamos uso eficiente de esos créditos, que se haga un uso eficiente en inversión, básicamente en inversión y también en lo que se requiere para poder hacer un crecimiento a nivel económico como son los incentivos. Es la única forma. Nosotros como país sacar de un bolsillo y meterlo en otro, eso no procede, porque estamos en ese mismo círculo vicioso. Lo que se requiere es inyectar presupuesto del exterior y eso va a dinamizar la economía del Ecuador. Creo que estamos en un momento muy complicado a nivel mundial en el sentido económico. Estamos adquiriendo deudas que en lo posterior van a ser muy perjudiciales para el país. ¿Cómo estamos planificando y proyectando el pago de esta deuda que estamos adquiriendo? Si estamos viendo que a nivel mundial estamos en una crisis económica, si es que hablamos de Ecuador, no se está realizando, no estamos trabajando, no estamos produciendo como debería ser. Dentro de todos estos procesos también está todo lo que se va a cobrar o se está realizando con los empleados públicos. De eso va a servir para realizar el pago de deudas en lo posterior. Se va a continuar con este proceso. El día de ayer hablaban y había medios de comunicación que indicaban que se va a bajar el salario básico unificado. ¿Qué es lo que está pasando? Porque al adquirir este tipo de deudas vamos a tener un problema en lo posterior. A ver, el adquirir la deuda se requiere de justamente ir reestructurando la política fiscal, económica y financiera del país. En esa línea, al ser nosotros un país dolarizado, no se maneja la misma dinámica económica de un país vecino como Colombia, como Perú. En ese contexto, nosotros lo que tenemos que hacer es ir alineando esa forma del crédito. El crédito va a llegar
y hay que distribuirlo de la mejor manera. Pero justamente en la ley que yo estoy tratando está varias propuestas para poder proyectarnos a futuro y que esto signifique, por ejemplo, un fondo de estabilización para obtener recursos y poder reaccionar de manera mucho más eficiente de los recursos naturales. También tenemos otros ingresos que no los estamos considerando mayormente, pero que solamente en este último trimestre tenemos ingresos de divisas de más de 360 millones de dólares en minería. Eso no lo estamos considerando, pero es la verdad. Nosotros somos un país rico en recursos naturales y que hay que dar un manejo sostenible de los mismos. Eso estoy absolutamente convencida y de ser así tiene que convencerse que quien haga la extracción y la exploración en el sector minero tiene que hacerlo de manera sostenible, pero hay esos ingresos también, pero además el sector agropecuario, ese tiene que ser nuestro enfoque y a eso tienen que ir las políticas públicas direccionadas. No podemos depender exclusivamente del petróleo. El petróleo está en crecimiento. Ese puede seguir siendo el sostén para, digamos, los 39 o los 40 millones de dólares que se planifican en un presupuesto general del Estado, pero no puede ser el único o el exclusivo. Tenemos que ampliar la gama de productos a nivel agropecuario para tener mayores ingresos a nivel del sector exportador. Tenemos digamos, una gran oportunidad agropecuaria en el sector y que esta ampliación de los rubros permita tener mayor acogida en otros espacios del mundo, pero esto hay que ir de manera acelerada. No tenemos tiempo, tenemos que acelerar el paso y de ninguna manera, la tabla de contribuciones va a apoyar a pagar la deuda externa. Lo único que se está haciendo es sacando de un bolsillo a otro de manera temporal. Eso que tiene que obviamente seguirse revisando es que inclusive la ley de humanitaria únicamente alcanzará posiblemente $1 millón. Lo que requiere el país en este momento para salir de esta crisis aproximadamente son $10.000 millones. Es decir, si aprobamos con esta ley, la Asamblea aportaría con el 10%, pero los 9.000 millones que están haciendo falta tienen que venir de los multilaterales, de los bonos y también de generar políticas expansivas que permita al país no solamente contraerse, sino es un momento de expandirse, de que el Banco Central entregue la liquidez que eso así amerita. Eso es fundamental. No podemos dejar de lado la gran oportunidad que el Banco Central tiene para entregar esta liquidez, porque al ser el catalizador de la liquidez, lo que hace es proyectar a dónde tiene que llevarse el tema de la bolsa y por eso es que es un trabajo conjunto entre las bolsas de valores, el Banco Central y toda la dinámica económica financiera que es realmente muy compleja, pero que nosotros en este trajinar del tratamiento de las reformas al Código de Planificación y Finanzas estamos buscando la mejor forma de acoplar, de mejorar una disciplina fiscal y que eso, insisto, pueda generar confianza no solamente para entrega de créditos, sino que también para entrega de transferencias. Mire lo que ya hizo Estados Unidos con México y con Colombia. Hizo una transferencia de montos importantes y ahora yo creería que nuestro embajador Ivonne Baki, que está en los Estados Unidos, tendría que hacer un ejercicio diplomático extensivo que permita que en los Estados Unidos también nos pueda hacer una transferencia de lo que se aproxima y se ha calculado podría ser más o menos de $6.000 millones y que esos valores ni siquiera sean créditos, sino que sean entregas directas por transferencia. Así que hay varias opciones alternativas, pero el Ecuador debe estar preparado a nivel fiscal, debe estar preparado a nivel económico, pero sobre todo a nivel social. Que estas políticas que nosotros implementamos no serviría de nada si es que los ciudadanos no colaboran, no apoyan, para que todos de manera conjunta podamos salir adelante, el sector privado. Ahí hay un tema que también me había olvidado, que está siendo muy criticado, que está siendo bastante complejo, es el tema educativo de las unidades educativas particulares. En este momento, las unidades educativas particulares no quieren hacer ningún tipo de rebaja, no se han sintonizado con el momento y lamentablemente existen unidades educativas desde su gran mayoría que sostienen que ellos necesitan el pago de la pensión en su totalidad, cuando no están haciendo uso de instalaciones, cuando no están haciendo
uso de otro tipo de servicios. Lo que se exige, por supuesto, es que se haga un recálculo, pero esa línea, evidentemente, al no ser escuchados los rectores, que más bien dicho, que no han sabido escuchar los dueños de esas escuelas, de esas unidades educativas, tanto de primaria como de secundaria. Entonces, en la ley nosotros estábamos planteando justamente hacer una propuesta y que en este momento se encuentre en discusión para que sea una disminución significativa que obviamente permita la posibilidad del pago por parte de los padres de familia, pero también que permita la sostenibilidad de la unidad educativa. Justamente en este tema, asambleísta, ¿cómo les ha ido a ustedes en el proceso de socialización sobre la ley de finanzas públicas, los aportes por parte no solamente de los legisladores, sino también de los gremios que están interesados en que se realice una reforma que sea en beneficio de todos los ecuatorianos? Y sobre todo conocer para cuándo estaría listo ya el informe para primer debate. Bueno, esta ley, como he mencionado, tiene más temas estructurales a nivel macrofiscal y que estas reestructuraciones lo que va a permitir es generar confianza en el momento que nos vayan a entregar los créditos. Pero adicionalmente también hay otras propuestas que están al interno que no necesariamente es para el tema de los créditos y que lo que busca es controlar la dinámica a nivel económico y que esto va proyectado para corto, para mediano y para largo plazo. En esa línea, nosotros estamos en el debate, como insisto, hoy en la tarde tendremos ya la discusión de artículo por artículo, iremos aprobando de la misma manera, con la finalidad del día domingo ya contar con el informe para que el señor presidente pueda convocarnos ya el día lunes para la discusión del informe y ya proceder con la votación. Nosotros tenemos hasta el día martes para entregar el informe del primer debate y, por supuesto, apenas tenga el informe, el señor presidente de la Asamblea Nacional, César Ritardo, convocará al Pleno de la Asamblea para la discusión del mismo y posterior a eso tendremos 10 días más, de 10 a 15 días más para poder procesar el informe del segundo debate. Es decir, según la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tenemos 30 días para procesar cualquier tipo de ley económica urgente, así que estamos en los tiempos y estamos convencidos de que el trabajo que hace la Asamblea Nacional va a ir en beneficio de las grandes mayorías del país, que definitivamente no va a solucionar todas estas dos leyes, pero estamos muy bien encaminados en el caso de que se lleguen a aprobar cómo existe esa proyección y esa buena voluntad del debate permanente dentro de la Asamblea Nacional. Los aportes de los sectores que ustedes han tenido van encaminados a lo mismo que ustedes están indicando que se va a realizar el debate en lo posterior. Es decir, que el sector bancario, el sector productivo, ustedes han tenido la comparecencia de muchos representantes en el Pleno de la Asamblea. ¿Cuál ha sido la propuesta que ellos han presentado? En beneficio, obviamente, del país y en beneficio, obviamente, de sus representados, ¿no? Bueno, evidentemente hay diversidad de participantes y es lo que yo les dije ayer en la comisión. O sea, nosotros tenemos participantes de izquierda, de centro derecha y de derecha. El reto es escucharles a todos y de toda esa discusión nosotros tomar la mejor decisión. Es un reto bastante fuerte, pero no es imposible. Así que lo que hay que es buscar el balance necesario para que se vea realmente lo que el país necesita y no lo que un sector en particular requiere, sino que hay que trabajar para las mayorías, no para las minorías. Entonces, existen economistas que dicen la ley es espectacular, existen otros economistas que dicen esta ley tiene que archivarse, pero justamente, como insisto, ese es nuestro reto. Nosotros como asambleístas tenemos que buscar el equilibrio, la sostenibilidad fiscal, económica y financiera del país bajo estas normas. Así que yo estoy convencida que no necesariamente lo que dicen nuestros expositores va a estar en la ley, sino que va a ser el balance de todas esas disposiciones, la discusión, el debate de todos los asambleístas que se verá reflejado en el documento final. Ahora, asambleísta, yo quisiera conocer cuál es su criterio sobre la muerte cruzada. Bueno, me parece que cuando se mira desde afuera, posiblemente puede ser así, pero desde adentro nosotros no lo miramos así. ¿Por qué razón? Porque la Constitución es clara y nos da los tiempos necesarios y el contenido va a depender del debate.
no depende de lo que envíe exclusivamente el Ejecutivo, porque el Ejecutivo envía una propuesta y nosotros lo que hacemos es debatir, sumar, eliminar, retroalimentar, corregir lo que sea necesario corregir. Entonces, para nosotros la verdad es que ese tema de la muerte cruzada se volvió un tanto polémico, pero nosotros no le hemos dado la mayor importancia porque no es momento de polemizar, es momento de generar resultados y en eso estamos concentrados como Asamblea Nacional, es no estamos haciendo caso a la muerte cruzada, nosotros estamos haciendo una cruzada por la vida, porque eso es lo que nos tiene que motivar, que estas leyes salven vidas, que estas leyes permitan ingreso de recursos para poder generar mayor incentivo y que prontamente podamos reactivarnos, aunque va a ser complejo, va a ser extremadamente complejo, pero tenemos que todos poner de parte. Así que dejemos de lado la politiquería, porque en la política tenemos que hacerla todos los días, tenemos que seguir haciendo política. La politiquería dejémoslo de lado, el tema de las pugnas políticas dejémoslo de lado, y es lo que nosotros hemos hecho como Asamblea, concentrarnos en lo importante, que es ajustarnos a los tiempos que establece la Constitución de generar en los 30 días estas dos leyes de económico urgente. Muy bien, asambleísta, me gustaría conocer un mensaje de parte suya para todos los ecuatorianos a fin de que se llame a la tranquilidad, ¿no? Y todos sigamos manteniéndonos en casa, sobre todo porque se ha evidenciado que ya la ciudadanía por diferentes situaciones comienzan a salir ya a las calles y no tomen en cuenta la importancia de quedarse en casa y no ser contagiados del COVID-19. Bueno, yo quiero enviar dos mensajes importantes. El primero es que a la ciudadanía, pedirle de la manera más comedida que ahora que estamos en esta cuarentena, estamos haciendo más uso de los medios de comunicación, de las redes sociales, pero que evidentemente eso ha generado estar más en las redes sociales y existe mucha desinformación en las redes sociales. Un ataque permanente a la Asamblea Nacional, una campaña de desprestigio a asambleístas que tenemos mayor visibilidad, un ataque a la institucionalidad, y yo creo que eso no en este momento no cabe. Pero adicionalmente hay noticias también ya de la enfermedad como tal, que el día de ayer yo realmente impresionada veía cómo cada una se iba desmintiendo. No es posible que tengamos que después que se difunden esas malas informaciones, después de unas 2 semanas que se ha recopilado toda la información, se descubre que fueron mentiras y poco a poco se les va desmintiendo. O sea, es realmente preocupante porque imagínense, pasamos por una crisis sanitaria, una crisis social y después de esto tendremos que pasar una crisis psicológica para podernos recuperar de todas las barbaridades que estamos viendo en redes sociales. Invitarles a que vayamos a fuentes oficiales, que no repliquemos videos falsos o que no conozcan ustedes su procedencia. Esa es la gran preocupación y por esa razón invitarles a que todos se queden en casa. Si bien es cierto, las autoridades en este momento tienen su rol, han generado protocolos, se reúnen de manera permanente, pero no todo depende de las autoridades. Las autoridades pueden generar ordenanzas, pueden entregar toda la información a través de los COEs, pero lo que no puede hacer es estar atrás de cada uno de los ciudadanos. Nosotros tenemos esa responsabilidad absoluta como ciudadanos de que cada uno dentro de su competencia hagamos nuestro trabajo. El alcalde tiene que estar en el COE, junto al gobernador, junto al prefecto, entregando kits alimenticios, cumpliendo sus funciones, nosotros los asambleístas cumpliendo los nuestros, legislando y fiscalizando como lo estamos haciendo. Los ciudadanos, su gran responsabilidad, por supuesto, trabajar, pero también de los que pueden quedarse en casa, por favor, quédense en casa. Y los que tengan la necesidad de salir, háganlo con todas las medidas de seguridad, porque no ha pasado esta ola. El día de ayer vimos con gran asombro que teníamos 11.200 infectados y en este momento son más de 22.000 después de los resultados de los laboratorios. Es decir, no ha pasado, no es que ya no pasa nada y ahora sí salgamos todos a la calle. Estamos en crisis, es una guerra que no se le ve al enemigo. Así que en su momento, en la Segunda Guerra Mundial, pedían a sus ciudadanos que salgan a combatir y que en el combate perdían su vida. Hoy simplemente nos piden que nos quedemos en casa y de esa manera cuidarnos, cuidar la vida de nuestra familia, de nuestros allegados. Así que si puedes, quédate en casa y si tienes que salir por necesidad para traer el pan de cada día a tus hijos, sale con todas las precauciones. Que Dios nos bendiga a todos y al país entero. Gracias.
Muy bien, Gracias. este ha sido el mensaje de la asambleísta Ana Belén Marín, quien nos acompañó este día aquí en Plataforma al Aire. Muchas gracias por haber estado con nosotros, asambleísta. Con gusto. Buen día. Buen día también.